Entonces, la mamá, por lo general, le dice, ayúdeme a servir, ¿no? No le toca estar ahí como el mesero. Y usted pasa un vaso por persona y usted empieza a hacer una medida. Porque usted no le va a regar el piso y después le toca a usted hasta trapear, que es lo que menos me gusta. ¿Listo? Entonces usted ahí está haciendo unas medidas. En cualquier contexto usted mide. Pongo el otro ejemplo, si no estoy mal yo lo de aquí. Si estamos en un almuerzo y está solamente usted con su hermano, su amigo, su primo, y quedan 2 bananos, uno bien ya de esos negritos que le voltea ya la mosca por un lado, y uno bien amarillito. Pero es que dice que cuando uno tiene un hermano siempre cree que tiene más y uno de Cierto, porque los hermanos por lo general hacen eso. Hay 2 pedazos de pizza y si llega primero el hermano de uno, queda, no le va a dar el más grande a uno. Lo primero que hacen es matar, es más, antes le intentan quitar a lo de uno, ¿no? Imagine que usted hoy haga el experimento, compre un helado y déjelo en la nevera de su casa, los que tengan hermanos. A ver qué le guardan al otro día. Échale la nipa que no le guste ya. Sí. Yo creo que eso es intrínseco a cualquier familia colombiana. La comida no se respeta. No, ¿No? La única que respeta es si un sancocho por allá de pescado y si todo el mundo confía. O si es cuando hacen callos, en sus casas yo voy a hacer callos. Y bueno, como que. ¿Sí da gusto en serio? No. Me parece que tiene un aroma poco agradable. Bueno, pero volvemos. Estamos diciendo que hay muchas cosas que podemos medir. ¿Listo? Ahora, esto gracias a la geometría en primera instancia ya surgió para esto. ¿En qué situaciones, fenómenos dentro de la matemática que podemos medir? Uno de los primeros elementos o elementos básicos de la geometría ¿era quién? ¿Y cuál era una de sus cualidades? Y otra era la recta. Ajá. ¿Cuál es la característica de un punto? Sí, representa una ubicación. ¿En dónde? Kevin, acá en la clase. Y para ella le queda Sí, usted también. ¿Cómo denotamos un punto? Pues por la manchita. ¿Por la qué? No, ya sabemos que denotar es como nombrar. Con el puntito. Con la figura. Este es el punto. ¿Cómo lo denotamos? Una letra. Mayúscula. Por ejemplo, si digamos que tuviéramos un GPS y estuviéramos hablando de la ubicación de quién? De Kevin. Kundumí. Murillo. Y la señorita, ¿no? Lina, dijo la persona. ¿Listo? Supongamos que estamos ubicando en nuestro GPS, ¿cómo le llamaríamos? A nuestro radar, ¿cierto? Sí, en nuestro Google Maps o en nuestro map, que eso nomás quiere decir mapa. ¿Listo? Pero un punto siempre se denota que hay mayúscula, pero dijimos la clase anterior que no tiene ¿qué? Dimensión, es solamente una manchita, que por más que yo amplíe, digamos, si este es mi plano, él nunca va a crecer. O si por más que yo lo minimice, él tampoco se va a volver más grande, va a crecer. Solamente es una mancha y no tiene dimensión. Y la recta numérica que dijimos de ella. Pues es una recta. Ajá. Bien. Porque necesito esas 2 bases. Es decir, es infinita, solamente que nosotros podemos representar el infinito con que esto va a continuar de ahí para allá. Porque decíamos en la clase anterior que no existe el lápiz, ni la tinta, ni el papel más grande para poder yo representar, aunque sea una recta, porque es infinita. Y entonces nosotros solamente lo damos indicado que puede continuar infinitamente. ¿Ok? Además, se denotan por quién. Una letra en minúscula, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner a esta ahí. Ahora, una F. Entonces, no tiene inicio y no tiene final. Esas son las propiedades de una recta. Y dijimos
que entre la recta está compuesta entre ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos necesito yo para componer toda una recta? ¿Solamente 2? Bueno, necesito 2 para construirla. ¿Ok? ¿Por qué para construirla? Porque, supongamos, voy a poner otros 2 puntos. Si yo voy a construir una recta, necesito mínimo 2, porque aquí voy a arrancar y la otra es para decir si es creciente, si es decreciente, si es constante la recta. Entonces necesito otro punto para que me oriente. Pero si es para construirla. Pero ¿cuántos puntos contiene la recta? ¿No? Bien, Kundumi, infinito. ¿Se acuerdan que yo les presenté en la pantalla, también a los que están allá en la casa, y yo cogí 2 puntos, los ubiqué, digamos el punto A y el punto B, y encontré el punto medio entre ellos dos, llamado C, y luego empecé a encontrar el punto medio entre A y C, y así sucesivamente empecé a encontrar más puntos medios. Ajá, porque aquí el tablero sí me limita. Pero si llego yo después con una lupa y empiezo a encontrar y un lápiz muy delgado, y luego, como ya con la lupa no alcanzo con un microscopio, ¿cierto? Cada vez puedo encontrar un nuevo punto. Por eso digo que una recta está compuesta de infinitos puntos. Por la sencilla razón que entre 2 puntos hay infinitos puntos. Una manera de demostrar que existe el infinito o de concebir la idea de infinito. Bueno. Pero hay más elementos fundamentales en la geometría antes de nosotros arrancar con polígonos o movimientos isométricos en el plano. Otra es la semirrecta. Vea, Kevin, aquí concentradito. ¿Qué es una semirrecta? De lo que ustedes hayan escuchado. ¿La mitad? ¿Es la mitad? ¿Un pedazo o qué? ¿Listo? La diferencia entre una recta y una semirrecta es, ¿cierto? Que la semirrecta tiene un inicio más no un final. ¿Listo? Llamamos a esta L minúscula. Esa tiene un inicio. Y por eso yo por lo tanto puedo decir que esta semirrecta L puede ser parte de una recta como tal. No sé qué me voy a decir. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre una recta y una semirrecta, ¿cuál es? Que uno no tiene inicio ni final aquí en la recta. En cambio, la semirrecta sí tiene un inicio aunque no tenga final. Pero va a haber un elemento que no va a tener ni inicio ni final. ¿Cómo es que se llama ese? Ajá. No, los corazones. Entonces, Ese coso que no sé si. Oye, como uno está con lapicero. pues son en corazón. Los que en corazones porque están enamorados. No, ¿quién va a ¿Está enamorado, Kevin? ¿Quién aquí? No, bueno, pues no puede estar aquí, puede ser. Puede estar enamorado de Dios. ¿Quién? De usted mismo, de su mascota. ¿Listo? Miren, el segmento es algo que tiene un inicio y un final. Por ejemplo, una representación del segmento aquí, de la idea del segmento es la posición que tiene el caballero con la posición que tiene el caballero. ¿Listo? Es una distancia que tiene un inicio y tiene un final. Y da lo mismo. Ustedes han escuchado la frase cuando digo, ve, venía, hazme un favor, usted puede conectar a la misma distancia, venga usted para acá. Porque es lo mismo que ir de aquí hacia donde está el caballero o viceversa. No, y a la mitad, que vengan todos dos. Pero que vengan todos dos. Que crucen, ¿no? Bueno. No, las clases que mantienen son de WhatsApp. Pero ahorita alguien me dijo, pero lo estábamos llamando y llamando, pero de WhatsApp, no. No, miserable hombre. ¿No tiene minuticos? No, todo el mundo es caché, todo el mundo es caché, todo WhatsApp, nada minutos. Bueno, escribamos esto rapidito, ustedes tenían hasta estos dos. Bueno, no, al frente ustedes van a escribir las actividades, que es lo que vamos a necesitar. Dígame, ya le mando la foto cómo se ve bien. ¿Listo? Ah, bueno.
Ahí ya lo subí, loco. Oh, no, pues yo no me voy a comprar una. Bueno, aparte o sea, perdón. O sea, pero yo lo que sé es que yo no me voy a ¿Qué viene? ¿Usted la regañan bastante en la casa o poquito? pues no sabe, bro. ¿Usted qué cree? ¿Al día cuánto regañan por ahí? ¿100? No, ninguno. Ay. ¿Y usted es el menor de su casa? Es que aquí no regañan. Sí, a mí mínimo ya me traen cualquier vez. Y después que no. Es que igual palabras, a mí me valdría la pena. Porque por un palabra, Le recomiendo que lo partan en una hoja para cuando la haga calificar esté ordenado. No, póngalo acá atrás para que solo no se lo pueda pasar. Ya hiciste la prueba. No, papá, no me pelean. Pero le pone ahí como bueno, ustedes sí hacen la representación con colores. Recuerden que yo dije que para la clase de geometría van a necesitar colores. Ah, mi madre, profesor, lo hice con la mujer. Bro, esto no dice eso, ¿yo? Eso es como que la sabe. Eso, perfecto. Bro, es como que la de, bro, eso es como la de, Y algo que sí vamos a necesitar, de una vez que quede grabado, para la próxima clase, siempre con faz. ¿Listo? Hoy apenas vamos a ver qué es un ángulo, como tenemos ahorita. ¿Sí está? ah, Eso es la Bueno, pero no tengo que decir con usted. ¿No? Ah. ¿qué pasa? Bueno, pero porque nosotros publicamos un momento a la semana. Bro, yo, pues, según yo le dije a mi mamá, Es que esta era la semana de, no sé, cuando uno hace algo por primera vez, de experimento. Cómo nos comportamos. Por ejemplo, si todos están cumpliendo el protocolo, ahí lo estamos cumpliendo, cada quien está en el mercado. Y a nosotros nos toca generar las evidencias. Para esto ya tengo el colegio el permiso de que si decide todos los días que siempre se van a venir, pues ya. bro, ¿el otro jueves qué fue? Pues también. No, eso día. Obvio, sí. Pues, pero que el número fue y ya. Pues quítele, avance, quítele 7. Ah, no sé. Ya no le tengo que hacer a profe. ¿En serio? Fue 4 y 6 10. Profesor, Ella le gusta que yo le profesor, ¿sabe qué hubiera hecho profesor? Que si ya tiene su fanática en el salón. Vea, profesor, dijo que le falló, profesor, vea, ¿sabe qué hubiera hecho profesor? el que le colmó la Si ya llegó usted, entonces va a decir, lo llama para rectoría, la apunta en el cuaderno de exclusión y llamar a mamá. No, ahí lo único es que si realmente, pues si no van a enfocar o focalizar en este caso, pero si alguien, ese día le dijo que y si la otra persona pues dijo que Y lo peor es que nadie me dijo que no.
No, Ahí es Hay oportunidad de todavía coronar. ay, Dios, Escuchemos, pues. Ella me dice así, pero ella nunca me dice que no. Ahí ella dice aquí así, voy a colaborar, pero ella no me dice así. Pero bueno, de todas maneras, uno que tiene que ser cortés, ¿no? Tampoco tiene que ser- tengo lo que hago WhatsApp de de la mamá, que de la mamá, porque Ay, ahora me escribe. espera. Ya por más que me va a pedir que en el mes y te escribo. ¿Quién tiene el autógrafo? Del libro. Espera conmigo, para. Ey, papi. Ay, yo me ella nunca cuando me entre todo. Uy, pero el autógrafo era que yo tenerlo los más chiquitos, ¿no? Ojo Bro, usted tiene un autógrafo como que todo el mundo después me dijo yo. Ayer nos mandaron la cartica y dice que Bueno, bueno, ahora sí. Necesito rayar aquí porque es el único pedacito que se ve en la cámara. No puedo utilizar. Bueno, lo ha hecho. Vos lo que tenías que escribir, hombre. bueno, miren. ¿Qué pasa si yo tengo una semirrecta o dos semirrectas? A eso también se le llega a llamar como rayo. Sí, a las semirrectas. Es decir, porque tiene un inicio pero no un final. Así como los ¿Cómo se rayos. llama? Ah, Pues una raya. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una semirrecta, es decir, un inicio o un rayo, como le queramos llamar, y luego tenga, llamemos a esta L, y tenga otro rayo, pero ¿qué es lo que van a tener ellas en común? Este mismo inicio. ¿Listo? Se me formó una ¿qué? A este rayo le va a poner. ¿Cómo que llamas? ¿qué? No, para dejar de pared, ¿cómo se llama? 90 gramos ahí. ¿Qué se me formó aquí? Un ángulo. Ajá. Muy bien, un ángulo. Están conectados. ¿Y qué es un ángulo? Sencillamente una apertura. Si a ustedes más adelante, prestemos atención, chicos, ahorita nos reímos. Si a usted más adelante le llegan a preguntar qué es un ángulo, usted sencillamente dice es una apertura. Por ejemplo, bueno, le voy a mover la cámara porque aquí si yo genero una apertura entre los dos lados de la carpeta, yo estoy acá en la casa, ahí estoy generando un ángulo. Y entre más grande sea la apertura, pues también más grande va a ser el ángulo. ¿Listo? Supongamos que esto fuera la boca de un cocodrilo y se va a devorar una presa. Pues entre más grande sea que la presa, porque ellos comen ¿qué? ¿Cómo se llaman esos? Comen carne. ¿Búfalos? O las cebras. Entre más grande sea el animal, pues más tiene que expandir o abrir su hocico. Porque no le escucho. Muy cansón, ¿no? Entonces, este ángulo o esa apertura, chicos, aquí, le voy a llamar, le podemos poner θ. ¿Listo? Un ángulo cualquiera. Es la apertura de entre dos, digamos, lados o semirrectas o rayos, que fue lo que acabamos de escribir. ¿Pero tampoco no la ojo? ¿Señor? Pues tampoco no la ojo. Uy, ¿cierto, no? Sí, También te lo puedo poner. sí, tampoco no. Vea, ¿verdad, caballero? Tengo 2 metros. Con tapabocas. Tiene Tiene que ponérselo porque si no, no se cita. Porque es que hay un protocolo que hay que seguir. Va, o sea, ahorita lo tomamos en juego, digamos, ustedes son los niños. Usted realmente no entiende la magnitud de lo que pasa. Pero supongamos que por X o Y motivo, alguien no tuviera de aquí, inconscientemente. ¿Cierto? Supongamos que, y después ustedes, por no cuidarse un momentico, lo mismo es cuando ustedes vayan acá, dicen los protocolos. Primero piensen en ustedes. Ustedes son la prioridad. Siempre. Pues ese en el caso extremo, ¿no? Pero pues, nomás hay que cuidarnos. Uno cuidándose ya sabe que se mitiga eso.
Bueno, pero... Ah, no. Ya, pues, de la casa para que te comes. Después, vamos a empezar. Maestra, ya me va a dar artesanía. No, te voy a pasar. Va a ser artificial, ¿no? Aquí con esta vamos a explicar pues que era un ángulo. ¿Listo? ¡Ah! ¿Cómo es eso? No le tires la campana. ¿Listo? No, ¿cómo es eso? Cuando uno da la vuelta completa, ¿cómo se llama eso? El giro completo. 390 grados. 390. 60. 360 grados. Bueno, es la misma forma que el Señor. No, está loco. Escribamos rapidito cómo hacer mejor. ¿Cuánto vale? Cuando vengan, muchachos, aquí en Andrés esta linda artesanía. Algo es de... No, respeta. Pero, ¿cómo es que? A solo 10 pesos. Bro, ¿cómo nos hace? Ahí el ¿Tiene las rayas? Si usted 360 los partes 4, valga la redundancia, aparte iguales, ¿cuánto valdría cada uno? No, pues para la calculadora. Ustedes dicen que es calculadora 360 es un número pequeño, pero si yo le digo a usted, usted tiene 2.000 pesos y me regala 500, ¿con cuánto queda? Está hablando de números grandes. Ah, pues ya mientras. Y te estoy hablando de 360 apenas dividido en 4. Pero no más fácil. No, porque es verdad. ¿Ah? Ajá. Ahora me una pena sacar Porque es que, chicos, a veces decimos, no, ese número es tan grande. Estamos acostumbrados a utilizar números más grandes. ¿A quién aquí le han dado un billete de 50.000? A mí. Y usted de una se va a comprar algo a la tienda. ¿Listo? Y puede que le vayan 8.000, 13.000. Y se está dando con números demasiado grandes. ¿Y por qué no el día del bautizo de usted? ¿O cómo es que llama? Primera comunidad. Que cada tío llegue y le da un sobrecito. Uy, verdad. Y se queda como 5.000.000, no, 800. No, pero aquí en Colombia, pues lo más que le dan es 90.000. ¿Quién le da? Sí, se le da uno. Sí, se lo. Y se da 30. Y se da 80. Y usted tenga, pues, deje poco de tío y cada uno le dé por ahí de 50, o más de 100. Pues yo conozco una amiguita a la cual fui con una niña pequeñita, ¿no? Y se hizo 1.200.000, empezaron a contar los sobres. No, pero sí fue una fiestecita grandecita. Yo que tengo 13, una banana para dedicar Bueno, muchachos, ¿Cuántos cumple? ya voy de quinceañera. Uy, son. Pero siento que pues para los 15 es para mujeres. Y ya los 18 es para allá. ¿No? Sí, me parece que es así. Sí, pero no, según él va a cumplir 15 y ya como fuera los 18. Ya voy de quinceañera. Pero, Uy, si te vas a poner la peluca. Bueno, ¿qué te vas a poner? lo mismo, eso era antes que se pensaba diferente. No, Pero para mí, para los 15 son para que yo tiran para hombres porque no. No, que aún no me da 15 años. no por eso, porque se tiene la... No, yo he tenido estudiantes que en los 15 eran celebrados. ¿Cuándo? Pero pues, el primero. por ejemplo, en el otro colegio, él estaba en noveno. Se llama Michael. Y pues celebraron, entonces él invitó al punto de residencia donde él está, pues para que todos fueran a la piscina. ¿Cómo se llama? Una fiesta apática. Ajá. Eso tiene un nombre particular. Uy, pero yo no me Es que no me acuerdo bien. Y cuando estábamos, bueno, te creo. Entonces,
ahí cuando estábamos en la clase, pues cuando empezaron a generar con la imitación, y ya, o sea, esa era otra categoría porque a todos nos dieron la cajita de palito McDonald's con el jueguito y todo. ¿Dónde es eso? Pero que ahí no Pero el que allá tienen la característica que el que cumple años es el que invita, ese es el que gasta. No. Y acá, pues un amigo que estudiaba acá que lleva Ah, ya sé cuál es tu problema. Yo me acuerdo que la a la piscina, y cae de mi baño. Sí, ¿verdad? Cogido con cámara que está bien jugando, pero de repente yo empujé y llegó contra el coso y poder ni para salir de la piscina, pero yo dije que llegan las manos y yo, matan. ¿Listo? No, digamos que ellos sí tenían, o sea, ese colegio tiene más ventajas económicas que acá. Pues la primera matrícula, ve la mensualidad son 2 millones. Comparado con menos de 50.000. Sí, allá donde sí hay gente de Santa Fe. Por ahí de Modos, que yo sepa, ¿no? Alcaldesa. Pero quiere que les comente algo. ¿Quiere que le comente algo? No es la misma alegría, o no sé cómo llamar eso, o energía que tienen esas personas las que se tienen acá. A mí en particular me parece más chévere. ¿Por qué? No sé, es como. No, pero aquí no le gustaría rico. No, pero es que. Bueno, pues aquí no pues sí, aquí no sabe. Pues no necesariamente ser rico, solamente estar cómodo. Pero a lo que yo me hago alusión es que son muy serios, muy reservados, no sé. Cambio que hay más día, más risa. Y a mí me parece esto muy más cómodo. ¿Cómo? Por ejemplo, miren la personalidad. Yo prefiero tener un estudiante, digamos así, con esa personalidad, a que sea alguien que uno no puede identificar nada, que sea muy reservado, muy callado, nunca diga nada, todos ahí. María, ¿qué es eso? Está escuchando. Ya le dieron que respetar. Bueno, entonces, yo puedo clasificar los ángulos. Hay un ángulo en particular, y por eso fue que saqué la artesanía, tal como le dijo el caballero. A los que están en casa, pero vamos a hacer aquí. ¿Listo? Cuando damos la vuelta completa, dijimos que es 360 grados. Los ángulos los medimos con algo llamado grados. También se puede con radianes, pero vamos a utilizar nosotros grados. ¿Listo? Y ellos se miden al contrario de las manecillas del reloj, de manera positiva. Es decir, si yo tengo estos dos, ¿cierto? Sí, pero no terminar de dañar que ya está. Ustedes han visto que las manecillas del reloj empiezan a bajar así, ¿no? Pues se empieza a mover así. ¿Listo? Pero los ángulos, al contrario, me da hasta miedo. Ah, es que ya me estaba dañando, como lo metí en el bolso y el computador ya se borra. Ya lo paso, aunque sea que explique ahí, sí, ya sí. No, eso ¿listo? ¿Cómo funcionan las manecillas del reloj? Va así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo se miden los ángulos? Es decir, la manecilla del reloj empieza a bajar, los ángulos de manera positiva es en contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Es decir, si el ángulo lo voy a medir, se mide de esta manera positiva, y si el ángulo coge hacia acá, es como si se midiera de manera negativa. ¿Listo? Un ejemplo, si de aquí hasta acá yo te genero una apertura, presta atención, estaba hablando mucho, 30 grados, si genero esa misma apertura hacia el otro lado sería menos 30 grados. ¿Listo? Lo único que está cambiando aquí es el sentido. ¿Listo? Como en los números, ¿qué? Enteros. Después del 0 están los positivos
y antes de 0 están los Negativo. negativos. Es lo mismo. Puede que tenga la misma abertura, pero dependiendo del sentido, ¿cierto? Digamos que aquí mismo está este rayo, ahorita ya lo presto. Dependiendo de si abre hacia acá o si abre hacia abajo, así vamos a entender que el signo del ángulo. ¿Ok? ¿Sí es claro eso o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, espere. Mire, supongamos, aquí tengo dos líneas o dos rayos. Dependiendo si ella abre en contra de las manecillas del reloj, va a ser positivo. Pero si abre a favor de las manecillas del reloj, recuerden que ellas van, sería negativo. ¿Y qué diferencia si es positivo o negativo? No hay par. Pues hacia dónde va a coger. Ah, Si estuviéramos hablando de cantidades económicas, no es lo mismo que usted le dé más 50.000 al que usted pierda 50.000. Pero ustedes los quitan. Cuando usted va a pagar un recibo, usted pierde 30.000 de su dinero, de su sueldo. Porque no es a favor, sino en contra, que le van a quitar, se están prestando. ¿Sí o no? O cuando usted hace un daño. Supongamos que usted le dañó, no sé, la tabla con el forro de la tabla, no porque no creo que usted tenga una tabla. Y usted sus ahorros que tenía, estoy diciendo no creo. Una por ahí. Pero digamos que usted sus ahorros, ¿cierto? Tenía por ahí 100.000 y ese forro que tenía consumió vale 65. Usted ahí perdió 65. Porque le toca responder. Pero el puro Apple tiene puro Apple. Bueno, porque tenga. Todo Pero sí hago alusión de que sí tiene sentido esos números. Y yo puedo clasificar estos ángulos de acuerdo, vean. ¿De dónde nacen los ángulos? Cuando se intersectan dos líneas. Listo, aquí explique uno en particular, esas aberturas que pueden salir. Entonces miren que cuando yo cruzo dos líneas, sea quien sea, se generan ¿cuántos ángulos? 1, 2, 3 y 4. Pero hay una intersección que cuando yo cojo y cruzo dos líneas, ¿cierto? De tal manera que me quedan los ángulos completamente iguales. Todos cuatro quedan iguales. ¿Cuánto quedan valiendo cada uno? Te lo paso. ¿Cuánto queda valiendo cada uno? Gracias. Si damos la vuelta completa es 360 grados, ¿cierto? ¿Cuánto quedaría valiendo cada uno de estos ángulos sabiendo que es? Muy bien, 90 grados. Cuando yo intersecto dos rectas y se me generan cuatro ángulos congruentes, es decir, exactamente iguales, cada uno va a valer 90 grados. Sí, 90. Y a eso, ángulos de 90 grados se le llama ángulo recto. ¿Ok? Y es quien me va a servir a mí como guía para yo clasificar los ángulos. Primero le voy a decir realmente qué significa y ahorita ponemos lo de la teoría. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados aquí quedó dividido exactamente en cuatro partes iguales la circunferencia. Bueno, aquí, ¿cierto? Es visible para todos. Pero si yo muevo, miren que aquí ya se hace más pequeño lo rojo, ¿cierto? Este ángulo es más pequeño que un ángulo recto. A eso se le llaman ángulos agudos. Los ángulos agudos son todos aquellos ángulos que están entre 0 y 90 grados. ¿Listo? Pero también hay ángulos porque hay aberturas más grandes que 90 grados. ¿Listo? A eso ya se le empieza a llamar, por ejemplo, los obtusos, que van a ser mayores a 90 grados, pero menores a cuando precisamente se dividiera la mitad, que es 180 grados, o ángulo llano. ¿Ok? ¿Sí entendió? ¿No se entendió? Con el ángulo de 90 grados se pueden hacer o clasificar los ángulos. Entonces, en primera instancia estaría aquí, ¿qué tipo de ángulo? El ángulo recto, que es lo mismo que ¿qué? 90 grados. Sigue el agudo, que ¿cuánto dijimos que iban a valer los agudos? Un ángulo agudo, ¿cuánto vale? ¿Cuáles son los agudos? Yo ahorita lo estaba explicando.
Ajá. Yo digo que un ángulo agudo es ¿qué? Mayor a quién? A 0. Como aquí el 0 y 90 grados. Bueno, 0 grados y 90 grados. Entonces digo que un ángulo agudo es ¿qué? Mayor a 0, pero menor a 90 grados. Está entre estos dos. ¿Cierto? Ese ángulo, llamémoslo igual que el ángulo teta. ¿Qué? El ángulo teta. ¿No saben cuál es? Eso es del abecedario griego. Teta, beta, alfa. ¿Listo?